Buenas noches, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes este domingo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hace más de 2000 años. El día de hoy vamos a ver profecías y promesas. Hace 2000 años, un día como hoy, Jesús entra en Jerusalén como un rey y una semana después camina hacia una muerte humillante en la cruz. Atrás quedan los sermones, atrás quedan las sanidades, las comidas en la casa de sus amigos. Atrás quedan las parábolas, por delante queda su pasión, su dolor, su sufrimiento, su traición incluso. Atrás quedan sus amigos que le abandonan en un tiempo donde comían con él, veían milagros. Atrás queda todo esto. De aquí en adelante es una semana difícil que nuestro Señor Jesucristo iba a vivir hace 2000 años. Atrás queda Galilea, por delante está el oscuro Getsemaní, donde oró a su Padre pidiendo que si era posible pasase la copa, pero que se haga la voluntad de Dios por encima de todo. Lo que vamos a ver el día de hoy es una de las profecías más impresionantes que se cumplió hace 2000 años, cuando Él entró en Jerusalén montado sobre un pollino hijo de asna. Y veamos qué dice la palabra, y vamos a ver algunas profecías más que Él cumplió, que nos van a traer esperanza, que nos van a traer luz en medio de este oscuro momento que estamos viviendo todos como humanidad. Veamos viendo algunas profecías que cumplió Jesús hace 2000 años. Dice Marcos 1:1, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Lo que vemos es que Jesús iba a entrar cabalgando en un burro. Y aquí vemos un burro en la profecía. Es interesante ver cómo Dios, para cumplir su palabra, su profecía, sus promesas, utiliza cosas comunes y corrientes, personas comunes y corrientes, para hacer cosas realmente eternas. Es evidente que Dios ha hecho arreglos para utilizar a este burrito antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice Zacarías 9:9, lo que ocurrió hace 2000 años atrás. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. 550 años atrás, Zacarías había profetizado acerca de este pequeño burro y acerca de este momento que Jesús entró hace 2000 años en Jerusalén. Dios tenía un plan que se está cumpliendo. Y de repente aquí este pequeño animal está siendo utilizado por Dios para que se cumplan sus planes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Dios usa al ser humano, usa las cosas, lo que Él tiene a mano, para hacer cosas eternas, cosas trascendentales, divinas. Si usted está pensando que este día quizás no es importante para su vida, o usted no es importante para este mundo, pongamos en las manos de Dios nuestras vidas y quizás Él vaya a utilizarlas de tal manera que terminemos siendo ese instrumento que lleva a Jesús a mostrar al mundo. Porque la Biblia dice que ese día las personas le aclamaron a Jesús: Hosana al Rey, Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, y echaron sus ropas, sus palmas, para que Jesús entrara en Jerusalén. El libro de Daniel capítulo 9, verso 26, dice acerca de este asunto: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí la palabra clave, la expresión es hasta el Mesías príncipe. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Se quitará la vida al Mesías. El mensaje de Gabriel para Daniel era simple y llamativo. 483 años, esto es 69 unidades de 7 años, pasarán desde el momento de la orden registrada en Nehemías capítulo 2, verso 1 al 8, hasta la aparición del Mesías príncipe, que es Jesús. Calculando la fecha de la orden hasta la entrada del Mesías, sería el mismo día que Jesús entró en Jerusalén. Haciendo los cálculos, vemos que sería el 6 de abril del año 32 después de Cristo, cuando Jesús fue proclamado como rey. Fue el único acontecimiento donde toda la ciudad se volcó y la nación se volcó a proclamarlo como rey, hace 2000 años, un día como hoy. Si ustedes quieren ver más profundamente acerca de esta profecía, les recomiendo ver en nuestro canal de YouTube el libro de Daniel capítulo 9 que está subido. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? La primera profecía cumplida.
entra cabalgando en un asno, en un pollino hijo de asna, dando a entender que el Señor cumple sus promesas y Él utilizará lo que tenga que utilizar para que sus promesas se cumplan. Otra profecía más que Jesús cumplió hace 2000 años. Dice que nacería de una virgen. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes de que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Estaba escrito eso en la Biblia siglos atrás de que Jesús nacería de una virgen? Miremos lo que dice Isaías capítulo 7, verso 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí estamos viendo que la entrada triunfal utilizó un pollino para hacerlo. Ahora, para entrar en el mundo utilizó una joven israelita hace 2000 años. Dice que la virgen concebirá, dará a luz un hijo, y aquí en este caso fue María. La pregunta es, ¿por qué Dios usó a José, a María? No tenía que hacerlo, él pudo haber nacido en el templo de Jerusalén. Los ángeles pudieron haberlo traído y haberlo puesto en el palacio de los reyes. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué el Señor cumple sus promesas y sus profecías de esa manera? Quizás Pablo tenga razón cuando dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, dando a entender que el poder de Dios puede perfeccionarse en nuestras debilidades, en nuestros miedos, en nuestra ansiedad, en nuestra desesperación en la que estamos viviendo ahora mismo. Y nosotros estamos pensando, ¿será que Dios puede utilizar una persona miedosa, una persona estresada, con miedo de todo lo que está ocurriendo? La respuesta es que sí. Pero me encanta que Dios utilice personas, acontecimientos comunes y corrientes para sus planes divinos, para sus planes eternos, para hacer cosas sobrenaturales y asombrosas como estas. La primera profecía de su entrada hace 2000 años, la que hemos visto hoy, entró en un pollino. Después vemos que entró al mundo a través de una mujer común y corriente, como María. Y usted está pensando, mujer, ¿será que Dios puede utilizar mi vida para hacer algo grande, para hacer algo extraordinario? Si Dios así lo ha determinado, así lo hará. Pablo dice que desde el vientre de la madre, Dios le preparó a él para ser el gran apóstol. Jeremías dice igual, que el Señor nos ha apartado desde antes de la fundación del mundo para cosas que Él tiene planificadas para nosotros. Nosotros debemos nada más estar abiertos, debemos estar dispuestos a ser utilizados por Él para que en su tiempo utilice nuestras vidas para cambiar la historia de esta nación, de este mundo. Quizás usted es la persona que Dios preparó para este momento de la historia, tan oscuro, tan doloroso, donde más se habla de muerte que de vida. Quizás nosotros, usted, yo y todos aquellos que están viéndonos, seamos el instrumento que Dios quiere utilizar para cambiar este mundo. Veamos otra profecía más que el Señor cumplió. Sería de la simiente de Abraham. Gálatas capítulo 3, verso 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí está diciendo que hay una persona en la profecía. ¿De dónde iba a venir? De la simiente de Abraham, de un hombre anciano, de un hombre que el Señor utilizó para comenzar la gran nación de Israel. ¿Y dónde comenzó esto? En Génesis 22, 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto decidiste oír mi voz, decidiste y obedeciste a mi voz. Promesa después del sacrificio de Isaac. Aquí en este pasaje el Señor le había pedido a Abraham que sacrifique a su único hijo, al amado, al esperado, al prometido. Y Abraham, obediente al Señor, fue listo para sacrificar a su único hijo. Y en el momento mismo que iba a sacrificar a su hijo, el Señor dijo, Abraham, detente. Y entonces Abraham se detuvo. Y el Señor le dio esta promesa. Escuche bien, a veces Dios nos puede llevar al límite de las circunstancias para purificar nuestra fe y nuestra convicción. Y nos puede llevar al límite en nuestra salud, en nuestras finanzas. Nos puede llevar al límite en nuestros negocios, en nuestras relaciones. Nada más para probar nuestra fe. Si continuaremos siendo fieles al Señor, aún en los momentos más oscuros de nuestra vida.
aún en los momentos más dolorosos de nuestra vida. Si aún le seguiremos glorificando cuando no encontremos una respuesta de parte del hombre, de parte de la ciencia, de parte de la medicina, le seguiremos siendo fiel a Dios. Allí en ese momento más difícil para Abraham, el Señor le hizo esta promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones, porque obedeciste a mi voz. Y por eso San Pablo dice, fueron hechas las promesas a su simiente, no dice a las simientes. Jesús tenía que venir de Abraham, de la nación de Israel, de la tribu de Judá, y vino de allí. ¿Qué más dice? Otra profecía más de la que podemos hablar. Mateo capítulo 2, verso 1 dice que el Señor Jesús nacería en Belén. Cosa que usted está pensando, ¿en serio es posible que eso ocurra? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Lo que queda claro es que el Señor Jesús nació en Belén. Para que una persona nazca en Belén en esos días, las probabilidades son realmente casi imposibles de que casi imposible que ocurra. Pero Miqueas capítulo 5, verso 2, el Señor había dicho que el Mesías iba a nacer en Belén. Y usted dice, ¿en Belén? ¿Por qué no en Jerusalén? ¿Por qué no en la ciudad más importante? ¿Por qué no en el palacio, en el barrio más lujoso? ¿En Belén? Mira lo que dice Miqueas 5:2. El Señor lo había decretado de esa manera. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor una vez más cumplió su promesa, la profecía. Y al ver cómo las profecías se han cumplido en la vida de nuestro Señor Jesucristo, debería hacernos que sigamos confiando en el Señor en estos momentos oscuros, porque hay muchas promesas para usted y para mí ahora mismo en este tiempo. Belén, pero hablemos un poquito de Belén, un poquito de la historia de Belén. Belén es conocida primero por un funeral. Jacob sepultó a su amada Raquel en Belén. Para Jacob significaba dolor, sufrimiento. También en la ciudad de Belén ocurrió la más grande historia de amor, donde se conocieron Boaz y Ruth la Moabita, libro que estamos estudiando todos los días, en donde realmente vimos el amor florecer en medio de la tragedia, en medio del dolor, donde la integridad, donde la honestidad, donde la pureza comenzaron a surgir en medio del caos moral que había en el día de los jueces. Belén también es el nacimiento del más grande rey que ha tenido Israel, el rey David. David también nació en Belén. Y lo más increíble, el nacimiento del Rey de Reyes ocurre en Belén. Entonces usted está pensando, ¿por qué una ciudad pequeña, insignificante? Quizás ahora Belén es importante porque en la Navidad hay villancicos que dicen Belén, campanas de Belén, y usted escucha hablar mucho acerca de esta ciudad. En esos días era una ciudad pequeña, insignificante. Usted no diría, yo quiero que mi hijo nazca en Belén, porque en Belén no hay hospitales, no hay los mejores médicos. A decir verdad, Jesús nació en un pesebre, en un lugar prestado, pero tenía que nacer en Belén. Amigos, amigas, solo porque no hemos visto lo que Dios prometió, no significa que no lo hará. Dios ha prometido grandes cosas para su pueblo. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Su iglesia permanecerá firme, valiente, en medio de la persecución, del dolor, de la enfermedad y todo lo que se venga por delante. Así que ánimo, mis queridos, ánimo, mis queridas, porque nosotros creemos en un Dios que cumple sus promesas. Él dijo que eso pasaría y así pasó. En fechas, en lugares, con personas. Así es nuestro Señor. Dios lo tiene todo resuelto. Que Jesús naciera en Belén estaba decretado por Dios, no decretado por Augusto César en el día del censo. El Señor lo decretó así. Otra profecía más, que Jesús sería homenajeado por científicos, por magos en ese tiempo, hombres importantes, con regalos. Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí es la historia de los reyes sabios en la profecía. Ellos vinieron desde lejos con un solo propósito. Dice, se vinieron a postrarse y adorar al Rey de Reyes.
Y eso estaba escrito en el Salmo 72, cumpliéndose también así otra profecía. Dice el Salmo 72:10, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, dando a entender que la profecía se cumplió cuando estos tres sabios vinieron y se postraron ante el Señor. Escuchen gobernantes, escuchen poderosos, escuchen políticos, escuchen millonarios. Este es el tiempo de que toda la humanidad se arrodille ante el Señor, al Creador de la salvación y la vida. El único que nos puede salvar y el único que nos puede salvar es el Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué tanto nos hemos olvidado de Él? Lo hemos desechado de nuestras vidas por nuestras creencias, por nuestras costumbres, por nuestras religiones. Pero el día de hoy hemos visto que nuestra tradición, nuestras costumbres, nuestra religión, nuestros recursos, nuestro poder son nada comparada a esta pandemia que nos tiene a todos acorralados entre la espada y la pared. Quizás el mensaje del cielo es, oh reyes, oh poderosos, oh políticos, oh millonarios, póstrense a adorar al Rey de Reyes. Quizás Él estuvo en una cuna en Belén, en un pesebre, pero aún así tenía la autoridad y estos hombres reconocieron la autoridad de Jesús. ¿Qué está esperando usted? ¿Qué estamos esperando todos para reconocer a Jesús como el Rey de este mundo, como el Señor de este mundo? Solo Él puede traer salvación y sanidad a este mundo. Dejemos a un lado el orgullo, la arrogancia. Dejemos a un lado la autosuficiencia y arrodillémonos todos ante el Señor, Creador del cielo y la tierra. Promesas que se cumplieron, profecías cumplidas. ¿Qué más pasó? Había una promesa de que Jesús resucitaría de los muertos. ¿Qué les parece? Hay más de 60 profecías, pero vamos a ver algunas nada más este momento. Este es increíble. Jesús iba a resucitar de los muertos y estaba escrito. Hechos 2:31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Había una promesa en la profecía bíblica que decía que la muerte sería vencida. El Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La muerte es uno de esos temas que tratamos de alejar de nuestras conversaciones cotidianas. Hasta estos meses que estamos viviendo, la muerte ha sido de lo que más hemos hablado en este mundo. Las estadísticas dicen que mueren cientos, mueren miles y miles más contagiados que no sabemos si se recuperarán. Hasta momentos como estos que nos recuerdan que está allí. La muerte está allí esperándonos. Quizás nada más nos está recordando que quizás no morimos con este virus, no vamos a morir con este virus, pero tarde o temprano la vamos a tener que enfrentar. Llegaremos a la cita en el momento, en el lugar y a la hora acordada. No llegaremos un minuto tarde ni un minuto antes, mis amigos. La depresión puede tratarse con psicología popular. El hambre puede contrarrestarse con prosperidad. Pero Dios es el único que puede fortalecernos ante el dilema de la enfermedad, del dolor y de la muerte, mis amigos. En mis años como pastor, las horas más difíciles han sido aquellas en las que he visto a sus familiares despedirse de ese ser amado, querido, de ese ser que pensaron nunca los abandonaría. No estamos preparados para momentos como esos, pero no debemos olvidar que momentos como esos van a llegar. Ninguno de nosotros nos preparamos. Nunca hacemos planes para llevar al sepulcro a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Nos preparamos para ir al cine, nos preparamos para ir a una buena comida, de paseo, de vacaciones. Pero no planificamos llevarlos a una tumba, a un hospital. Pero déjenme compartir con ustedes una promesa para aquellos que quizás este mismo momento están perdiendo a alguien o han perdido ya a alguien. El Salmo 116, verso 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
El Señor dice que valora la muerte porque regresamos a casa, a un lugar que Él nos prometió iba a preparar para nosotros. Pero la muerte no es la etapa final para aquellos que creemos en Cristo, por favor. Fortalécete en las promesas del Señor. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La muerte nos recuerda que este mundo no es nuestra patria, que somos peregrinos en este lugar. La enfermedad, el dolor, los accidentes ocurrirán, perderemos la vida, porque este lugar no es nuestro. No fuimos creados para vivir en este mundo. Fuimos creados para vivir con el Creador, que es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:55 dice, San Pablo al final de experimentar el dolor, el sufrimiento de este mundo y haber sentido de cerca la muerte, él escribe en 1 Corintios 15:55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La Biblia dice que había una profecía que Jesús iba a resucitar de los muertos y eso ocurrió. Y esa promesa que se cumplió en Jesús, la profecía que se cumplió en Jesús, también se extiende para nosotros, como dice Primera de Tesalonicenses. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios dice, traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Resucitaremos y estaremos eternamente vivos, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y Pablo dice, hablando a cada uno de nosotros, y hablando a la muerte misma, es como si estuviera viendo a la muerte cara a cara. Y Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Ya no tienes poder, ya no tienes autoridad, ya no puedes dañarme. ¿O dónde sepulcro tu victoria? Porque el sepulcro ya no le pudo detener a Jesús y no podrá detenernos a nosotros para siempre. Porque el Señor Jesús va a cumplir una de sus promesas, su segunda venida. No vemos esos textos de esta noche en esta enseñanza, pero déjenme continuar hablándoles acerca de una promesa del Señor Jesús para todos aquellos que quizás están enfermos, para todos aquellos que perdieron a alguien. Ojalá estos versos consuelen sus corazones, pero también fortalezcan los nuestros, de aquellos que estamos, entre comillas, sanos. Dice la Biblia en San Juan capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar otra vez, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ese es el anhelo, ese es el deseo de Jesús. Que ustedes y yo estemos donde Él está. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Con quién quiere estar usted? La presencia, la compañía de quién anhela más. El Señor Jesús anhela su presencia y la mía. San Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivamos para Cristo, para que la muerte no nos cause el miedo que nos está causando, la angustia, la tristeza, la desesperación, la ansiedad que nos está causando. Dice la Biblia que el Señor está preparándonos un lugar para nosotros. Escúchenme. El miedo a la muerte es el resultado de tenerle miedo a la vida. Un hombre que vive plenamente, que vive para Cristo, que vive con Cristo y está consciente de que su ciudadanía está en los cielos, está preparado para ese momento. Prepárense para ese momento. Y no solo porque nos amenaza esta pandemia que está cobrando y tomando muchas vidas, sino preparémonos para cualquier momento que nos puede tocar la puerta, esa enemiga que piensa que nos va a ganar, pero nada más, como dijo Pablo, ha sido ya vencida en la cruz del Calvario. Mis queridos, mis queridas, es triste, es doloroso lo que estamos viviendo, pero espero que estas promesas, estas profecías que ya se cumplieron en Jesús, se cumplan también las otras, que veremos en próximos estudios. Profecías que se están cumpliendo y se cumplirán antes y durante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Para concluir, quiero dejarles un versículo bíblico que es hermoso. Apocalipsis capítulo 21, verso 7. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Es una promesa que Él dijo: yo voy a regresar por ustedes. Y bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que cree, el que confía, el que no duda de lo que dice la palabra de Dios. En estos momentos es cuando el Señor más nos recuerda aferrarnos a su palabra, creer en su palabra, leer su palabra, amar su palabra. Que Dios les bendiga, mis queridos. Ha sido un privilegio poder compartir estas palabras que nacen, que han sido extraídas del libro que Dios mismo escribió para nosotros. La Biblia dice en el Salmo 119:50, ella es mi consuelo en mi aflicción. Y espero que estas palabras sean consuelo en estos momentos de aflicción para toda la humanidad. Que Dios les bendiga, ha sido un privilegio. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Bendigo a todos aquellos que están escuchando y viendo este mensaje. Bendigo a los médicos, a los científicos. Pido por aquellos que han perdido un ser querido, por aquellos que están enfermos. Ten misericordia de este mundo, Señor. Nos postramos delante de ti como esos magos que se postraron hace 2000 años a adorarte, a ofrecer sus vidas en adoración. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva en todo este planeta, Señor, y que un avivamiento espiritual comience a surgir, a crecer. Esa lluvia tardía, esa lluvia que estamos esperando, que será la antesala de tu segunda venida, Señor. Y te veremos cara a cara y gobernaremos este mundo por 1000 años. Te alabo y te bendigo, Jesús. Amén. Mis queridos, y no olviden comentar, compartir y suscribirse en este canal. Que Dios les bendiga. Hace 2000 años Jesús entró en Jerusalén. Ahora Jesús quiere entrar en tu corazón. Ábrele la puerta. Déjale que Él gobierne tu vida. Que Dios les bendiga.